En una pequeña ciudad costera donde el tiempo parecía detenerse, Ana y Miguel planeaban el día más importante de sus vidas. Después de 5 años juntos, finalmente darían el sí quiero en una ceremonia íntima frente al mar. Los preparativos estaban casi listos, las invitaciones enviadas, el vestido guardado cuidadosamente, y hasta el último detalle revisado una y otra vez. Lo que nadie esperaba era que Toby, el labrador chocolate que habían adoptado 3 años atrás, se convertiría en el protagonista inesperado de esta historia. Aquel perro de mirada noble y energía interminable, rescatado de un refugio cuando era apenas un cachorro, guardaba un instinto que ni siquiera sus dueños conocían. Siempre fue especial, recuerda Ana con la voz entrecortada. Desde el día que lo llevamos a casa, parecía entender cosas que nosotros no podíamos ver. A solo 2 días de la boda, mientras los últimos preparativos mantenían a la pareja en un constante ir y venir, Toby comenzó a comportarse de manera extraña. Sus ladridos insistentes durante la noche despertaban a los vecinos. Su mirada, antes tranquila, ahora reflejaba una angustia inexplicable. Miguel intentaba calmarlo, pero el animal parecía tener algo importante que comunicar. Pensamos que estaba celoso por toda la atención que le prestábamos a la boda, comenta Miguel con una sonrisa melancólica. ¡Qué equivocados estábamos! La mañana antes del ensayo de la ceremonia, mientras Ana probaba su vestido por última vez, Toby comenzó a ladrar frenéticamente junto a la puerta. No era su ladrido habitual de juego o alerta, sino uno cargado de desesperación. Cuando finalmente lograron abrir la puerta, el perro salió disparado hacia la casa de al lado, donde vivía Carlos, un anciano que siempre tenía golosinas para él. Lo que sucedió después cambiaría para siempre el rumbo de aquel matrimonio que estaba a punto de celebrarse. Ana y Miguel siguieron a Toby, confundidos y preocupados. El perro arañaba insistentemente la puerta de Carlos, pero nadie respondía. Algo no estaba bien, y ellos lo sabían. Jamás olvidaré la sensación que tuve en ese momento, susurra Ana mientras sus ojos se humedecen. Era como si Toby nos estuviera gritando algo que no podíamos entender con palabras. Después de varios minutos de incertidumbre, tomaron la decisión que lo cambiaría todo. Miguel rodeó la casa buscando una ventana abierta mientras Ana llamaba a emergencias. El corazón les latía con fuerza, y las manos les temblaban. Lo que encontraron dentro de aquella casa silenciosa no solo alteraría sus planes de boda, sino que pondría a prueba todo lo que creían saber sobre el amor, la lealtad y los lazos invisibles que nos unen a nuestras mascotas. Lo que Toby había descubierto, gracias a sus sentidos agudizados y su inexplicable conexión con las personas, estaba a punto de demostrarse como un acto de valentía que ni siquiera los humanos más perceptivos habrían podido anticipar. Miguel rodeó la casa y encontró una pequeña ventana entreabierta cerca del patio trasero. Con el corazón latiendo en su garganta, se asomó y llamó a Carlos varias veces. El silencio que respondió solo aumentó su preocupación. Mientras tanto, Ana esperaba con Toby en la entrada principal, abrazando al perro que seguía inquieto, gimiendo y moviéndose en círculos. «Voy a entrar», gritó Miguel a Ana. «Llama a los vecinos por si alguien tiene una llave de repuesto». Con dificultad, Miguel consiguió pasar por la estrecha ventana. El interior de la casa estaba en penumbra, con las cortinas cerradas y un silencio inquietante que solo era interrumpido por el tic-tac de un viejo reloj de pared. El olor a café recién hecho flotaba en el aire, como si la mañana hubiera comenzado con normalidad. «Carlos, ¿estás ahí?», llamó Miguel mientras avanzaba por el pasillo. Al entrar en la sala, el estómago se le encogió. Carlos estaba tumbado en el suelo, junto a su sillón favorito. Un libro abierto y sus gafas de lectura yacían a su lado, como si hubiera intentado alcanzarlos. Su rostro estaba pálido, y respiraba con dificultad. Miguel corrió hacia él y se arrodilló a su lado. «Carlos, ¿me oyes?». Con manos temblorosas, comprobó su pulso. Era débil, pero estaba ahí. Carlos abrió ligeramente los ojos, intentando enfocar a quien le hablaba. Mi medicina», murmuró con voz apenas audible. En ese momento, Ana consiguió entrar por la puerta principal con ayuda de Sofía, una vecina que tenía una llave de emergencia. Toby se adelantó corriendo y fue directo hacia Carlos, lamiendo suavemente su mano como si quisiera darle ánimos. «La ambulancia viene en camino», dijo Ana con la voz entrecortada al ver la escena. «¿Qué necesita?». «Dice algo sobre una medicina», respondió Miguel, buscando frenéticamente alguna pista en la habitación. Toby, como si entendiera perfectamente la situación, se separó de Carlos y corrió hacia el baño. Comenzó a rascar la puerta y a ladrar insistentemente. «Creo que quiere mostrarnos algo», dijo Ana, siguiendo al perro. En el botiquín del baño encontraron varios frascos de medicamentos. Uno de ellos, para problemas cardíacos, tenía una etiqueta que indicaba tomar inmediatamente en caso de dolor en el pecho o dificultad para respirar. Mientras esperaban la ambulancia, le administraron la medicina siguiendo las indicaciones del frasco.
Carlos pareció relajarse ligeramente, y sus ojos reflejaron gratitud. Llevo viviendo solo desde que María se fue, susurró Carlos con esfuerzo. Esta mañana sentí como si me aplastaran el pecho. No pude llegar al teléfono. Ana sostuvo su mano mientras las lágrimas se deslizaban por sus mejillas. No hables, conserva tus fuerzas. La ayuda está en camino. Toby se había echado junto a Carlos, como un guardián silencioso, su cuerpo pegado al del anciano proporcionándole calor y compañía. La ambulancia llegó 10 minutos después. Los paramédicos actuaron con rapidez, estabilizando a Carlos antes de trasladarlo. Uno de ellos se acercó a la pareja mientras preparaban la camilla. Llegaron justo a tiempo, les dijo con expresión seria. Parece un infarto. Unos minutos más y la situación habría sido mucho más grave. Miguel y Ana intercambiaron miradas. Si no hubiera sido por Toby, nadie habría descubierto a Carlos hasta quizás demasiado tarde. Mientras la ambulancia se alejaba con su sirena resonando la tranquila calle, los vecinos comenzaron a acercarse. Todos conocían a Carlos, el amable jubilado que siempre tenía una palabra amable y a quien veían pasear todas las mañanas, deteniéndose a charlar con cada persona que encontraba. ¿Qué ha pasado?, preguntó Sofía, la vecina que les había ayudado a entrar. Ana acarició a Toby, que seguía mirando la dirección en que se había ido la ambulancia. Toby sabía que algo no iba bien. Nos trajo hasta aquí y encontramos a Carlos en el suelo. Ha tenido un ataque al corazón. Siempre he dicho que ese perro tuyo es especial, comentó Roberto, un vecino que vivía al final de la calle. Mi abuelo tenía un perro que hizo algo parecido una vez. Dicen que pueden sentir cosas que nosotros no podemos. Esa noche, mientras la boda seguía en pie para el día siguiente, Ana y Miguel no podían dejar de pensar en Carlos, ahora en cuidados intensivos en el hospital. La familia que tenía en otra ciudad había sido notificada y estaba en camino. No puedo creer que mañana vamos a casarnos, murmuró Ana mientras se preparaban para dormir. No me siento bien celebrando mientras Carlos está en el hospital. Miguel la abrazó, entendiendo perfectamente sus sentimientos. Él también se sentía dividido. Lo sé. Yo tampoco me siento cómodo con la idea. En la oscuridad de la habitación, Toby levantó la cabeza desde su cama en el rincón, como si estuviera siguiendo la conversación. ¿Y sí?, comenzó a decir Miguel, mirando a Ana con una expresión que ella conocía bien, la que ponía cuando tenía una idea que cambiaría todos los planes. Al amanecer del día que debía ser su boda, Ana y Miguel tomaron una decisión que sorprendería a todos sus invitados. Con Toby a su lado, se dirigieron al hospital. Llevaban consigo algo que habían preparado durante la noche, después de hacer decenas de llamadas telefónicas. La habitación de Carlos estaba silenciosa, salvo por el pitido constante de las máquinas. Su rostro ya no estaba tan pálido, y los médicos habían dicho que estaba respondiendo bien al tratamiento, aunque necesitaría tiempo para recuperarse completamente. Carlos, susurró Ana, tocando suavemente su mano. Hemos venido a verte. El anciano abrió los ojos lentamente, sorprendido de ver a la pareja junto a su cama. Más sorprendido aún al ver a Toby, que había conseguido colarse en el hospital gracias a la comprensión de una enfermera que entendió la especial conexión entre el perro y el paciente. Pero, hoy es vuestro día, dijo Carlos con voz débil pero más clara que el día anterior. Deberíais estar preparándoos para la ceremonia. Miguel y Ana intercambiaron una mirada cómplice antes de responder. Lo que estaban a punto de contarle a Carlos cambiaría por completo el rumbo de ese día, y tal vez, de muchas cosas más en sus vidas. Hemos decidido posponer la boda, dijo Ana con suavidad, apretando la mano de Carlos. No podemos celebrar sabiendo que estás aquí y que nos necesitas. Carlos intentó protestar, pero la emoción le cerró la garganta. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras miraba a la pareja y a Toby, quien había apoyado su cabeza en el borde de la cama del hospital. No podemos simplemente seguir con nuestros planes como si nada hubiera pasado, continuó Miguel. Especialmente porque, bueno, es difícil explicarlo, pero sentimos que hay algo más grande en juego aquí. Ana asintió, acariciando a Toby. Este perro nos trajo a tu puerta por una razón. Y creemos que esa razón va más allá de salvarte la vida. Ayer. En los días que siguieron, mientras Carlos mejoraba gradualmente, Ana y Miguel se turnaban para visitarlo. A veces llevaban a Toby, quien se había convertido en el invitado favorito del personal del hospital. La historia del perro que había detectado un infarto antes de que ocurriera se había extendido entre médicos y enfermeras. Una tarde, mientras Ana estaba sola con Carlos, el anciano le contó algo que le hizo cambiar su perspectiva por completo. Mi María y yo nunca pudimos tener hijos, comenzó Carlos, mirando por la ventana hacia el cielo despejado. Era nuestro mayor deseo, pero no fue posible. Aún así, fuimos felices durante 42 años. Hizo una pausa antes de continuar. Cuando ella murió hace 3 años, me quedé completamente solo. Sin familia cercana, solo mis vecinos y algunos amigos dispersos por el mundo.
Ana escuchaba con atención, sosteniendo la mano del anciano entre las suyas. Lo más curioso, continuó Carlos con una pequeña sonrisa, es que siempre quise un perro. María era alérgica, así que nunca pudimos tener uno. Después de su partida, pensé en adoptar, pero me daba miedo. ¿Qué pasaría con el animal si algo me sucedía a mí? Miró hacia Toby, que descansaba a los pies de la cama. Y entonces tu perro apareció en mi vida, de la manera más inesperada. Esa noche, cuando Ana le contó a Miguel la conversación, ambos sintieron que algo estaba cobrando forma en sus mentes y corazones. Una idea que había comenzado como un pensamiento fugaz ahora parecía cada vez más clara y necesaria. Mientras tanto, sus familias y amigos intentaban entender por qué habían pospuesto la boda sin fecha definida. Las explicaciones sobre Carlos y Toby generaban reacciones mixtas. Entiendo que quieran ayudar a un vecino, dijo la madre de Ana durante una tensa cena familiar. Pero posponer una boda por eso, parece excesivo. Hay mucho dinero y tiempo invertidos. No es solo por ayudar a Carlos, respondió Ana, buscando las palabras adecuadas. Es algo más profundo que eso. Sentimos que hay un propósito en todo esto. ¿Un propósito? ¿Qué propósito podría tener retrasar vuestra vida juntos?, preguntó su padre con escepticismo. Miguel intervino, tomando la mano de Ana. A veces la vida nos muestra caminos que no habíamos considerado. Y creo que estamos descubriendo uno. La incomprensión de sus familias añadía presión a una situación ya complicada. A medida que pasaban los días, Carlos mejoraba lo suficiente para ser dado de alta, pero los médicos insistían en que no podía vivir solo, al menos durante los primeros meses de recuperación. Podría contratar a alguien, sugirió Carlos cuando le comunicaron la noticia, aunque la preocupación era evidente en su rostro. La idea de un extraño en su casa, cuidándolo día y noche, le resultaba incómoda. Fue entonces cuando Ana y Miguel tomaron una decisión que dejaría a todos boquiabiertos. Después de una larga conversación entre ellos, y varias noches de reflexión, se presentaron en el hospital con una propuesta inesperada. Queremos que vengas a vivir con nosotros, le dijo Miguel a Carlos, quien los miró con absoluta sorpresa. Es una locura, respondió el anciano, sacudiendo la cabeza. Sois una pareja joven, necesitáis vuestro espacio. Además, vuestra casa no es tan grande. Hemos estado hablando de esto durante días, explicó Ana. Nuestra casa tiene una habitación extra que podemos acondicionar. Y en cuanto a nuestro espacio, creemos que hay cosas más importantes ahora mismo. La decisión generó un verdadero terremoto en sus círculos cercanos. Sus amigos no entendían por qué querían asumir semejante responsabilidad justo cuando deberían estar comenzando su vida de casados. Sus familias estaban preocupadas, temiendo que esta decisión impulsiva pudiera poner en peligro su relación. ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo?, le preguntó la hermana de Miguel cuando se enteró. Vas a convertir tu casa en un centro de cuidados para ancianos antes incluso de casarte. Pero a pesar de todas las opiniones y consejos, Ana y Miguel se mantuvieron firmes. Había algo en esta situación que sentían como un llamado, una dirección que debían seguir aunque no pudieran explicarla racionalmente a los demás. El día que Carlos fue dado de alta, lo recibieron en su casa con Toby esperando ansiosamente en la puerta. El perro no se separó del anciano durante horas, acurrucándose a su lado en el sofá como si quisiera asegurarse de que estaba realmente bien. Mientras observaban esta escena, Ana y Miguel compartieron una mirada cargada de significado. Algo estaba pasando, algo que iba más allá de una simple buena acción o un acto de bondad vecinal. Una semana después de que Carlos se mudara temporalmente con ellos, recibieron una visita inesperada. Luisa, la sobrina de Carlos, a quien no veía desde hacía más de 10 años, apareció en la puerta después de enterarse de lo sucedido por otros familiares. He venido en cuanto me he enterado, dijo, visiblemente afectada. No puedo creer que casi perdemos a mi tío y que unos extraños estén cuidando de él en vez de su familia. Sus palabras, cargadas de reproche, crearon una tensión inmediata. Carlos, sentado en el sillón de la sala, parecía incómodo y avergonzado. Ana y Miguel no son extraños, respondió finalmente. Son mucho más que eso ahora. La confrontación que siguió puso a prueba todo lo que Ana y Miguel habían construido en esas semanas. La sobrina de Carlos insistía en llevarlo con ella a otra ciudad, argumentando que era donde pertenecía, con su familia. Carlos parecía dividido, reconociendo el lazo de sangre, pero también el vínculo especial que había desarrollado con la pareja y con Toby. Deberías estar con tu familia, dijo Ana con voz temblorosa, aunque cada palabra le dolía. Es lo correcto, pero entonces Toby hizo algo que nadie esperaba. Como si entendiera perfectamente la conversación, se interpuso entre Carlos y su sobrina, mirando al anciano con una intensidad que parecía comunicar algo profundo. Luego se acercó a Ana y Miguel, y volvió a mirar a Carlos, como trazando una conexión invisible entre ellos. El silencio que siguió estaba cargado de emociones y preguntas sin responder.
En ese momento, todos los presentes sintieron que estaban al borde de un precipicio, a punto de tomar una decisión que cambiaría para siempre sus vidas. Y en medio de esa tensión, Carlos comenzó a hablar, con voz pausada pero firme, revelando un secreto que había guardado durante décadas, un secreto que explicaría por qué Toby los había unido de una manera tan extraordinaria e inesperada. Hay algo que nunca le conté a nadie, comenzó Carlos, su voz quebrada por la emoción. Ni siquiera a María. Se detuvo un momento para recuperar el aliento, mientras todos guardaban silencio, pendientes de cada palabra. Antes de conocer a María, estuve comprometido con otra mujer. Éramos muy jóvenes, apenas 20 años. Luisa, su sobrina, lo miraba con asombro. Esta era una parte de la vida de su tío que jamás había escuchado. Se llamaba Elena, continuó Carlos, con la mirada perdida en recuerdos lejanos. Quedó embarazada, pero en aquellos tiempos, era un escándalo. Su familia la envió lejos, a otra ciudad. Me prometieron que me dirían dónde estaba después del nacimiento, pero nunca lo hicieron. Ana se sentó lentamente en el borde del sofá, sintiendo que algo importante estaba a punto de revelarse. Miguel permanecía de pie, apoyado contra la pared, procesando cada palabra. Durante años intenté encontrarla, pero sin éxito. Eventualmente conocí a María y rehice mi vida, pero nunca olvidé que en algún lugar tenía un hijo o una hija. Carlos miró directamente a Luisa. Tu madre, mi hermana, fue la única persona a quien se lo conté, poco antes de morir. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, preguntó Luisa, con lágrimas en los ojos. Vergüenza, supongo. Y con el tiempo, el dolor de no saber se convirtió en algo tan íntimo que no podía compartirlo sin sentir que me desgarraba por dentro. Toby se acercó a Carlos y apoyó su cabeza en las rodillas del anciano, como ofreciendo consuelo. El gesto, tan humano en su comprensión, hizo que todos contuvieran la respiración. Hace unos meses, continuó Carlos, acariciando a Toby, recibí una carta. Era de un abogado. Elena había fallecido y, antes de morir, dejó instrucciones para que me contactaran. Su voz se quebró. Supe que tuve una hija. Se llamaba Teresa. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Teresa era el nombre de su madre. En la carta decía que Teresa también había fallecido, pero que había tenido una hija. Mi nieta. Carlos levantó la mirada hacia Ana. Cuando Toby vino a mi puerta aquel día, fue como un mensaje del destino. Porque la carta mencionaba que mi nieta tenía un perro. Un labrador chocolate. Un silencio sepulcral inundó la habitación. Miguel miró a Ana, cuyo rostro había perdido todo color. Luisa se llevó una mano a la boca, comprendiendo la magnitud de lo que estaba escuchando. Mi madre murió cuando yo tenía 12 años, dijo Ana con voz apenas audible. Me crié con mi padre y mis abuelos paternos. Nunca conocí a mis abuelos maternos. Carlos asintió lentamente. El abogado me dio una dirección, pero no tuve el valor de presentarme. ¿Qué derecho tenía yo a aparecer en la vida de alguien después de tantos años? Pero cuando te vi por primera vez en el vecindario, sentí algo. Y cuando supe tu nombre y que tu madre se llamaba Teresa. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No podía ser coincidencia, pero tampoco podía probarlo. No sabía cómo acercarme sin parecer un viejo loco. Miguel se acercó a Ana, tomando su mano para ofrecerle apoyo. La revelación era demasiado grande, demasiado impactante para procesarla de una vez. ¿Estás diciendo que crees que Ana es tu nieta?, preguntó Luisa, verbalizando lo que todos estaban pensando. No lo sé con certeza, respondió Carlos. Pero hay demasiadas coincidencias. El nombre, la edad, incluso ciertos gestos que me recuerdan tanto a Elena. Ana respiraba con dificultad, intentando asimilar lo que acababa de escuchar. Si lo que Carlos decía era cierto, este hombre al que habían salvado gracias a Toby, este anciano solitario al que habían acogido en su casa, era realmente su abuelo materno, al que siempre creyó perdido o desinteresado en conocerla. Necesito aire, dijo finalmente, levantándose abruptamente. Salió al patio trasero, seguida de cerca por Miguel. En el silencio de la noche, bajo un cielo estrellado, Ana intentaba respirar entre sollozos. Esto no puede ser real. Es demasiado, es. Miguel la abrazó con fuerza. Lo sé. Es abrumador. Sí es verdad, significa que toda mi vida he vivido a unas calles de mi abuelo sin saberlo. Que el destino nos puso en el mismo vecindario, que nos cruzábamos probablemente en la tienda, en el parque. Ana se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Y que Toby de alguna manera lo supo antes que nosotros. Dentro de la casa, Carlos mostraba a Luisa una vieja fotografía que siempre llevaba en su cartera. En ella aparecía una joven mujer de sonrisa tímida,
con un rostro que guardaba un asombroso parecido con Ana. Esta era Elena, explicó Carlos. Nunca pude deshacerme de esta foto, a pesar de que María seguramente hubiera entendido. Luisa observaba la fotografía con asombro. Es increíble el parecido, murmuró. Pero, tío, necesitamos estar seguros. Esto es demasiado importante para basarlo en coincidencias y en el comportamiento de un perro, por muy especial que sea. Carlos asintió, comprensivo. Lo sé. Y entenderé si Ana quiere pruebas o incluso si no quiere saber nada más de todo esto. Yo solo. Se detuvo, buscando las palabras adecuadas. Solo quería que supiera la verdad antes de tomar cualquier decisión sobre mi futuro. Cuando Ana y Miguel regresaron al interior, el ambiente estaba cargado de emociones contenidas. Toby, como percibiendo la tensión, se movía inquieto entre ellos, como intentando mantener unido al grupo. Quiero saber más, dijo Ana finalmente, sentándose frente a Carlos. Sobre Elena, sobre mi madre cuando era pequeña, todo lo que puedas contarme. Durante las horas siguientes, Carlos compartió recuerdos y fragmentos de una historia que había permanecido enterrada durante décadas. Habló de cómo Elena adoraba la música clásica, especialmente a Chopin, algo que Ana también amaba sin saber por qué. De cómo tenía una pequeña marca de nacimiento en forma de media luna en la muñeca, idéntica a la que Ana tenía en la suya. A medida que la noche avanzaba, las coincidencias se acumulaban, tejiendo una red de conexiones que parecía imposible ignorar. Sin embargo, la duda persistía, una sombra que ninguna historia o recuerdo podía disipar completamente. Hay una manera de saberlo con certeza, dijo Miguel finalmente, rompiendo un momentáneo silencio. Una prueba de ADN. La sugerencia flotó en el aire como una posibilidad que todos habían considerado, pero nadie se había atrevido a mencionar. Una prueba científica que podría confirmar o desmentir definitivamente lo que sus corazones ya comenzaban a aceptar como verdad. Entenderé si prefieres no hacerla, dijo Carlos a Ana, tomando su mano con delicadeza. A mi edad, he aprendido que a veces es mejor vivir con la incertidumbre que enfrentar una verdad dolorosa. Ana miró a Miguel, buscando apoyo en su mirada, y luego a Toby, que parecía observar la escena con una comprensión casi sobrenatural. Quiero saberlo, respondió finalmente. Necesito saberlo. Los días siguientes transcurrieron en un estado de suspensión emocional. La prueba de ADN había sido realizada, pero los resultados tardarían en llegar. Mientras tanto, la convivencia continuaba, ahora cargada de una nueva dimensión de significado y expectativa. Luisa, que inicialmente había venido con la intención de llevarse a Carlos, decidió quedarse unos días más. La historia la había conmovido profundamente, y sentía que debía estar presente cuando la verdad, cualquiera que fuese, saliera a la luz una tarde, mientras Carlos descansaba y Luisa había salido a hacer algunas compras. Ana encontró a Miguel en el patio trasero, sentado en silencio con Toby a sus pies. ¿En qué piensas?, le preguntó, sentándose a su lado. Miguel tardó un momento en responder. En cómo todo esto comenzó. En cómo estábamos a punto de casarnos y de repente, todo cambió, completó Ana. Exacto. Y me pregunto, si los resultados confirman que Carlos es realmente tu abuelo, ¿qué significará eso para nosotros? Para nuestros planes, nuestro futuro. Ana apoyó su cabeza en el hombro de Miguel. No lo sé. Pero siento que, pase lo que pase, esto es parte de un camino que debíamos recorrer. Como si Toby nos hubiera guiado hacia algo que necesitábamos descubrir. En ese momento, el teléfono sonó dentro de la casa. Era la clínica. Los resultados estaban listos. Ana sintió que el tiempo se detenía mientras sostenía el teléfono. Su mano temblaba tanto que Miguel tuvo que ayudarla a mantenerlo cerca de su oído. La voz al otro lado de la línea sonaba profesional, distante, incapaz de comprender el peso emocional de las palabras que pronunciaba. Los resultados están disponibles para ser recogidos personalmente o podemos enviarlos por correo electrónico, explicó la recepcionista. Por correo, por favor, logró responder Ana. Lo antes posible. Después de colgar, se quedó inmóvil, con la mirada fija en algún punto invisible. Miguel la abrazó en silencio, entendiendo que no había palabras adecuadas para ese momento. ¿Deberíamos decírselo a Carlos?, preguntó finalmente. Ana negó con la cabeza. Esperemos a tener los resultados en nuestras manos. No quiero crear más expectativas hasta estar seguros. Los minutos se convirtieron en horas. Toby, percibiendo la tensión, no se separaba de Ana, como si quisiera protegerla de la incertidumbre que flotaba en el aire. Carlos dormía una siesta, ajeno a que su destino estaba a punto de ser revelado en forma de datos científicos enviados a través de Internet. Cuando el correo electrónico finalmente llegó, todos se reunieron alrededor de la pantalla del ordenador. Ana, Miguel, Luisa y Carlos,
quien había insistido en estar presente a pesar de los nervios evidentes en su rostro pálido. ¿Quieres que lo abra yo?, ofreció Miguel. Notando cómo Ana dudaba con el cursor sobre el mensaje, ella negó con la cabeza y, respirando hondo, hizo clic. El documento se abrió, mostrando una serie de términos técnicos y porcentajes que parecían demasiado fríos para contener la respuesta a una pregunta tan profundamente humana, y allí estaba, en medio de todo lenguaje científico: probabilidad de relación abuelo-nieta, 99.98%. El silencio que siguió fue roto por un sollozo ahogado de Carlos. Lágrimas rodaban por sus mejillas mientras extendía una mano temblorosa hacia Ana, sin atreverse a tocarla, como si temiera que pudiera desvanecerse. Ana se levantó lentamente, dio 2 pasos hacia él y, en un impulso que venía desde lo más profundo de su ser, lo abrazó. El anciano la estrechó con toda la fuerza que sus débiles brazos le permitían, como si quisiera recuperar en ese abrazo los años perdidos, las historias no compartidas, los cumpleaños olvidados. «Mi nieta», susurraba una y otra vez, meciéndola suavemente. «Mi pequeña nieta». Luisa lloraba en silencio, conmovida por la escena. Miguel se mantenía algo apartado, respetando ese momento íntimo, pero su mirada reflejaba una mezcla de alegría y preocupación, como si empezara a comprender las implicaciones que este descubrimiento tendría en sus vidas. Toby, en un gesto que parecía casi humano, se acercó y apoyó su cabeza en las rodillas unidas de Ana y Carlos, completando el círculo familiar que él mismo había ayudado a crear esa noche, durante una cena improvisada que tenía más de celebración que de comida ordinaria. Carlos sacó una pequeña caja de madera que había mantenido oculta entre sus pertenencias. «Quería esperar al momento adecuado», explicó, abriéndola con cuidado. «Estas son las pocas cosas que conservo de aquella época. De Elena, y de tu madre». Dentro había un pequeño medallón de plata, algunas fotografías antiguas y amarillentas, y una carta doblada con esmero. Ana tomó el medallón, abriéndolo con dedos temblorosos. En su interior había un diminuto retrato de una mujer joven, junto a ella, una bebé. «Elena y Teresa», murmuró Carlos. «Tu abuela y tu madre». Ana acarició el medallón, sintiendo una conexión que trascendía el tiempo y las circunstancias. «Mi madre nunca me habló de ustedes», dijo con voz queda. «Siempre creí que sus padres habían muerto o que no querían saber nada de ella». Elena quiso protegerla de la vergüenza y el rechazo. «Eran otros tiempos, mucho más duros con las madres solteras», explicó Carlos. «Y yo nunca supe que tenía una hija hasta que fue demasiado tarde». La carta resultó ser la última que Elena había escrito, poco antes de morir. En ella, con una caligrafía temblorosa por la enfermedad, expresaba su arrepentimiento por haber mantenido a Teresa alejada de su padre, y su esperanza de que algún día, de alguna manera, pudieran encontrarse. «Al final, su deseo se cumplió», dijo Luisa, profundamente conmovida. «A través de Ana, ustedes están juntos de nuevo». Los días siguientes estuvieron llenos de conversaciones, de historias compartidas, de piezas del pasado que finalmente encajaban para formar una imagen completa. Ana descubrió que muchas de sus características, gustos e incluso gestos provenían de esa parte de su familia que nunca había conocido. Carlos, por su parte, veía en ella rasgos de Elena y Teresa, como si el tiempo hubiera dado un salto atrás para ofrecerle una segunda oportunidad. Un mes después de aquel descubrimiento, mientras la recuperación de Carlos seguía su curso favorable, Ana y Miguel se encontraban en la misma playa donde habían planeado celebrar su boda. El sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. «Hemos tomado la decisión correcta», dijo Ana, contemplando el oleaje suave que lamía la orilla. Miguel asintió, entrelazando sus dedos con los de ella. La boda había sido reprogramada, pero no de la manera que todos esperaban. Ahora Carlos tendría un papel prominente en la ceremonia. Él sería quien entregaría a Ana en el altar. «Es curioso», reflexionó Miguel. «Siempre imaginé que nuestra boda sería el comienzo de nuestra historia familiar. Nunca pensé que primero encontraríamos a tu familia perdida y luego nos casaríamos». Ana sonrió, pensando lo mucho que había cambiado su vida en tan poco tiempo. «Creo que esto es lo que significa formar una familia de verdad. No siempre sigue el orden que esperamos». Al regresar a casa, encontraron a Carlos jugando con Toby en el jardín. El anciano parecía haber rejuvenecido desde el descubrimiento, como si la conexión con Ana le hubiera infundido nueva vida. «Hay algo que quiero mostrarles», dijo, invitándolos a seguirlo al interior de la casa. Sobre la mesa del comedor había varios documentos desplegados. Carlos les explicó que había estado en contacto con su abogado. «He modificado mi testamento», anunció con solemnidad. «Pero también quiero hacer algo ahora, mientras estoy vivo, para disfrutarlo».
Los documentos revelaban que Carlos había decidido donar una suma considerable para crear una fundación dedicada a unir familias separadas por circunstancias similares a las suyas. La Fundación Toby la había llamado. Porque sin este perro maravilloso, nada de esto habría sido posible, explicó, acariciando la cabeza de Toby, quien parecía comprender perfectamente que estaban hablando de él. Ana y Miguel se miraron, conmovidos por el gesto. Sin embargo, había algo en la expresión de Carlos, una sombra de inquietud que contrastaba con la aparente felicidad del momento. Hay algo más que deben saber, dijo finalmente, después de un largo silencio. Algo que no les he contado porque no quería empañar estos momentos de felicidad. El tono de su voz alertó a todos. Incluso Toby levantó sus orejas, atento a lo que vendría. Mi médico me llamó ayer, continuó Carlos. Los últimos análisis no son buenos. Mi corazón está más dañado de lo que pensaban inicialmente. Me han dado 6 meses, quizás un año con suerte. La noticia cayó como un balde de agua fría. Ana, que finalmente había encontrado a su abuelo, ahora se enfrentaba a la perspectiva de perderlo pronto. El destino parecía jugar una cruel broma, reunirlos solo para separarlos de nuevo. Pero no quiero que estén tristes, añadió Carlos, tomando las manos de Ana entre las suyas. Estos meses han sido los más felices de mi vida desde que perdí a María. Y si tengo que irme pronto, al menos lo haré sabiendo que no estoy solo, que mi nieta me ha encontrado, y que... Se detuvo, visiblemente emocionado. Que el amor a veces toma caminos extraños, pero siempre encuentra su manera de regresar a nosotros. En ese momento, Toby se acercó y apoyó su cabeza en las rodillas de Carlos, como había hecho tantas veces desde aquel día fatídico. Pero esta vez, cuando el anciano miró hacia los ojos del perro, notó algo extraordinario. Algo que no había visto antes o que quizás no había querido ver. Sus ojos, murmuró, inclinándose para mirar más de cerca. Nunca me había fijado en sus ojos. Ana y Miguel intercambiaron miradas confusas. Toby tenía unos ojos marrones comunes, nada particularmente especial en ellos. Tienen exactamente el mismo color y forma que los de María, continuó Carlos, con la voz quebrada por la emoción. Es como si ella estuviera aquí, cuidándome a través de él. La habitación quedó en silencio, cada uno absorto en sus propios pensamientos sobre las extrañas coincidencias que los habían reunido. Quizás era solo la imaginación de un hombre mayor que añoraba a su esposa perdida. O tal vez, como sugería la mirada serena e insondable de Toby, había fuerzas en el universo que trabajaban de maneras que nunca podríamos comprender completamente. Lo único cierto era que un perro, con su instinto inexplicable, había cambiado el curso de sus vidas para siempre. Y mientras el sol se ponía en el horizonte, bañando la habitación con una luz dorada, todos sintieron que formaban parte de algo más grande que ellos mismos, una historia de pérdida y reencuentro, de segundas oportunidades y amor incondicional, que continuaría mucho después de que ellos ya no estuvieran. Los meses siguientes transcurrieron con una mezcla agridulce de alegría por los momentos compartidos y la sombra constante del pronóstico médico de Carlos. Pero en lugar de dejarse consumir por la tristeza, la pequeña familia improvisada decidió aprovechar cada instante. Carlos se mudó permanentemente a una habitación que Ana y Miguel acondicionaron especialmente para él, llenándola de fotografías, libros y recuerdos tanto de María como de Elena y Teresa. La boda finalmente se celebró, aunque de una forma muy distinta a la originalmente planeada. Fue una ceremonia íntima en el jardín trasero de la casa, con solo los amigos más cercanos y la familia. Carlos, vestido con un elegante traje azul marino y apoyado en un bastón tallado que Miguel le había regalado, caminó lentamente junto a Ana hasta el pequeño altar adornado con flores silvestres. Toby, luciendo un moño al cuello, los acompañaba, como si entendiera perfectamente la importancia de su papel en esa unión. Nunca imaginé que tendría el honor de entregar a mi nieta en su boda, dijo Carlos con voz entrecortada mientras colocaba la mano de Ana sobre la de Miguel. Es un regalo que no merezco, pero que agradezco con todo mi corazón. No hubo ojos secos durante la ceremonia. Incluso Luisa, quien había regresado para la ocasión, no pudo contener las lágrimas al ver cómo aquel extraño giro del destino había unido vidas que parecían destinadas a permanecer separadas. La Fundación Toby comenzó a funcionar poco después. Con la experiencia de Miguel en marketing y la pasión de Ana por ayudar a los demás, pronto se convirtió en un refugio para familias separadas por circunstancias similares a las de Carlos. Utilizaban pruebas de ADN, investigación genealógica, y en casos extraordinarios, incluso perros de terapia especialmente entrenados para ayudar en la reunificación familiar. Los perros tienen una sensibilidad que nosotros hemos perdido, explicaba Ana en las charlas que ofrecía a posibles donantes. Toby no solo salvó la vida de mi abuelo, nos salvó a todos de una vida incompleta, sin saber que éramos parte los unos de los otros.
El estado de salud de Carlos fluctuaba. Había días buenos en los que su energía sorprendía a todos, participando activamente en los proyectos de la fundación, compartiendo historias con Ana o simplemente jugando con Toby en el jardín. Otros días, la fatiga lo obligaba a permanecer en cama, pero incluso entonces mantenía una sonrisa serena, como si hubiera hecho las paces con su destino. No tengo miedo a lo que viene, le confesó una tarde a Miguel mientras observaban juntos el atardecer desde el porche. He vivido más de lo que esperaba y, al final, encontré lo que siempre busqué, mi familia. Miguel había desarrollado un vínculo especial con Carlos. El anciano se había convertido en el padre que había perdido demasiado joven, y él en el hijo que Carlos nunca tuvo. Pasaban horas conversando sobre historia, filosofía o simplemente compartiendo el silencio cómplice que solo surge entre personas que se entienden profundamente. Una mañana de primavera, casi 10 meses después del diagnóstico, Ana encontró a Toby rascando insistentemente la puerta de la habitación de Carlos. El comportamiento le recordó aquel día fatídico que había cambiado sus vidas, y un escalofrío recorrió su espalda. Al abrir la puerta, encontró a Carlos despierto, sentado en la cama con una expresión de paz absoluta. «Buenos días, mi niña», la saludó con una sonrisa. «Creo que hoy es un día especial». Algo en su tono alertó a Ana. Llamó inmediatamente a Miguel y juntos permanecieron con Carlos, quien parecía extrañamente lúcido y enérgico a pesar de su evidente debilidad. «Anoche soñé con María», les contó mientras Toby se acurrucaba a sus pies. «Estaba tan hermosa como siempre, con ese vestido azul que tanto le gustaba. Me esperaba en nuestro lugar favorito junto al mar». Hizo una pausa, mirando hacia la ventana donde la luz matinal dibujaba patrones en el suelo. «Creo que vendrá pronto a buscarme». Ana apretó su mano, incapaz de hablar a través del nudo en su garganta. Miguel rodeó sus hombros con un brazo, ofreciendo el silencioso apoyo que ambos necesitaban. «No estén tristes», continuó Carlos. «He tenido una buena vida, mucho mejor de lo que merecía. Y estos últimos meses han sido un regalo que nunca esperé recibir». Pasaron el día entero con él, recordando, riendo, incluso planificando el futuro de la fundación. Carlos insistió en que Toby estuviera presente todo el tiempo, acariciando constantemente su pelaje como si buscara consuelo en su calor. «Sabes», dijo a Ana mientras la tarde caía, «a veces pienso que María encontró la forma de regresar a través de Toby. Es una locura, lo sé, pero esos ojos». Ana sonrió, apretando su mano. «No es una locura. Hay cosas que no podemos explicar, pero que podemos sentir». Esa noche, mientras Ana y Miguel descansaban brevemente en su habitación, Toby comenzó a aullar. Un sonido largo, profundo, casi musical que los despertó de inmediato. Corrieron a la habitación de Carlos y lo encontraron respirando con dificultad, pero consciente. «Está aquí», murmuró, con los ojos fijos en un punto vacío junto a la ventana. «María está aquí, y Elena también. Han venido a buscarme». Ana y Miguel permanecieron a su lado, sosteniendo sus manos mientras su respiración se volvía cada vez más débil. Toby, en un gesto que parecía casi ceremonial, se subió a la cama y se acostó junto a Carlos, apoyando su cabeza sobre su pecho, como si quisiera acompañarlo en su último viaje. «Gracias», susurró Carlos, dirigiéndose tanto a Ana y Miguel como a Toby. «Por encontrarme, por traerme de vuelta a casa». Fueron sus últimas palabras. Con una leve sonrisa en los labios, Carlos cerró los ojos y exhaló su último aliento rodeado de amor, exactamente como había deseado. El funeral fue sencillo pero hermoso, tal como él lo había pedido. Decenas de personas cuyas vidas habían sido tocadas por la Fundación Toby asistieron para ofrecer sus condolencias y compartir historias sobre cómo Carlos había impactado sus vidas en tan poco tiempo. «Era un hombre extraordinario», dijo uno de los beneficiarios de la fundación, un padre que había encontrado a su hija después de 20 años gracias a su ayuda. Convirtió su propio dolor en esperanza para los demás. Meses después, en una tranquila tarde de otoño, Ana y Miguel se encontraban en el jardín, observando a Toby jugar con su nueva compañera, una pequeña niña de apenas un año que gateaba tras él, riendo con cada movimiento del perro. «Carolina tiene sus ojos», comentó Miguel, refiriéndose a Carlos. «La misma mirada curiosa y bondadosa». Ana asintió, observando a su hija con emoción. Habían decidido llamarla Carolina en honor a Carlos, cumpliendo la promesa que le hicieron antes de su partida. «A veces pienso que nos está mirando», dijo Ana, mirando hacia el cielo. «Él, María, mi madre, mi abuela, todos juntos en algún lugar, cuidándonos». Como respondiendo a sus palabras, Toby dejó de jugar por un momento y miró hacia el mismo punto en el cielo, con las orejas alertas y la cabeza ligeramente inclinada, como si percibiera algo que escapaba a la comprensión humana. «¿Sabes?», dijo Miguel después de un momento,
nunca dejo de sorprenderme por cómo comenzó todo esto. Si no hubiéramos adoptado a Toby, si no hubiéramos estado a punto de casarnos ese día, si él no hubiera percibido que algo andaba mal con Carlos. Sí, continuó Ana, sonriendo. Tantas coincidencias que parece imposible que fueran solo eso. La pequeña Carolina gateó hasta Toby y se abrazó a su cuello con la confianza absoluta que solo los niños poseen. El perro, ya algo mayor pero aún lleno de vida, la acogió con paciencia, como un guardián consciente de su responsabilidad. La vida es extraña, reflexionó Ana, contemplando la escena. A veces el amor toma caminos inesperados para encontrarnos. A veces necesitamos que alguien, o algo, nos muestre el camino de regreso a casa. Y mientras el sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y rojizos, la joven familia permanecía unida en el jardín, agradecidos por el extraordinario perro que, con su inexplicable sabiduría, había unido destinos separados y reescrito una historia de pérdida en una de reencuentro y esperanza eterna en algún lugar, más allá de lo visible. Quizás Carlos sonreía, satisfecho de ver que su legado de amor continuaba, multiplicándose en nuevas generaciones, gracias a un labrador. Chocolate que, a punto de una boda, hizo algo que cambió todo para siempre.